Saludos todos, bienvenidos a una entrega de la literatura del derecho con Miguel Ángel Durán, su productor y conductor. En esta oportunidad vamos a tratar un tema del tapete, del momento, un tema electoral. Brevemente, se ha hecho mucho énfasis en un problema de encuestas de algunos partidos, en virtud de que hay gente que se siente afectada en sus derechos e incluso han recurrido ante el Tribunal Superior Electoral decisiones de algunos partidos del PRM, del PLD, de la Fuerza del Pueblo, etcétera, en donde no se sienten conformes con la modalidad de encuestas que estos han celebrado y en consecuencia, en algunos casos, o en la mayoría de los casos, el Tribunal Superior Electoral les ha reconocido favorablemente que han resultado perjudicados e incluso ha tomado decisiones como anular inclusive esa modalidad en algún aspecto por la vulneración a algún derecho fundamental, algún candidato o precandidato de los participantes. Esto eh, lleva como consecuencia que muchos diputados, muy específicamente en esta semana ha salido la noticia, el relucir de esta información, han firmado un anteproyecto, y entiéndase, de diferentes partidos. Han firmado un anteproyecto en la Cámara de Diputados tratando de modificar el artículo 45 de la ley 33-18. Es decir, estamos hablando de una ley que actualmente tiene 5 años solamente, 5 años, y que en ese sentido, 5 años después, un grupo entiende que la modalidad de encuestas efectivamente no es la mejor opción para que se democráticamente se identifique quién va a ser el candidato o la candidata en algún municipio, en el Congreso, etcétera, en las posiciones que eligen los partidos. Lógicamente que la ley de partidos diseña de manera específica. Recordemos siempre, y para un público que a veces no es abogado, que las leyes las hace el Congreso, el Poder Legislativo, entiéndase la Cámara de Diputados y el Senado de la República. En consecuencia, lo que se pretende es modificar esa ley en ese artículo y lo hace precisamente uno de los sectores que se siente afectado desde el punto de vista de la forma en que se han hecho las encuestas. Alegan, por un lado, que las encuestas se hacen a personas que no se identifican, por otro lado, que hay personas que no son afiliadas a nadie, que no se identifican sectores, en fin, que hay una serie de incongruencias e imprecisiones cuyos resultados se manejan de una forma, si se quiere llamar, un poco discreta, para ponerle un nombre, y que en consecuencia no garantizan en el sistema democrático una verdadera decisión de una población encuestada a la hora de seguir a alguien o emitir el sufragio a favor de alguien. En este sentido, evidentemente, esta modalidad, reitero, impuesta por la ley 33-18, que trata sobre partidos, movimientos y agrupaciones políticas, es una ley de 5 años y en su artículo 45 señala específicamente lo siguiente: procesos para elección de candidatos. El proceso para la selección de candidatos y candidatas a ser postulado a cargos de elección popular en las elecciones nacionales, provinciales, municipales y de distritos municipales se efectúa de acuerdo con la Constitución y la presente ley. Siempre la Constitución es la que rige desde la cabeza todo el sistema democrático del país, y los partidos están institucionalizados en la Constitución Dominicana. El párrafo 1 del artículo antes leído, del artículo 45, expresa: las primarias, convenciones de delegados,
de militantes, de dirigentes y encuestas, textualmente lo dice, y encuestas, son modalidades mediante las cuales los partidos, agrupaciones y movimientos políticos escogen sus candidatos y candidatas. Las primarias, el partido que eligió primarias el pasado 1 de octubre fue el PRM, celebrando esa modalidad en una gran cantidad de provincias, municipios y prácticamente, sin temor a equivocarnos, a nivel nacional. Pero hubo lugares en donde se manejó, ese partido decidió hacerlo mediante encuestas. Y en donde también hay gente que se siente afectada dentro de ese partido por esas encuestas y ha recurrido al mecanismo del amparo, de la protección de derechos y las diferentes modalidades que tenemos en procura de que se reconozca la protección de derechos fundamentales. Asimismo lo ha hecho la Fuerza del Pueblo, entre otros, y han obtenido en algunos casos un beneficio cuasi absoluto de las decisiones del Tribunal Superior Electoral. Hay decisiones por ahí recientes con respecto a eso. Ahora, entiéndase para nuestro público que eso del sistema de encuestas está diseñado, lo acabo de leer, por la propia ley 33-18 sobre partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Es decir, no es una decisión particular a la ley ni a la Constitución jamás. Ahora bien, parece que la modalidad de encuestas y factores que dijimos al inicio de este programa, de este desarrollo, parece que no ha gustado, ha tenido defectos, ha tenido situaciones. Y evidentemente los grupos afectados, las personas afectadas tienen derecho a ir a instancias judiciales, como el caso que mencioné, para los fines de que se les reconozcan sus derechos. Las encuestas son importantes, pero se ha hecho una crítica con respecto a las encuestas desde hace muchos años en la República Dominicana. Ahora con la ley 20-23 y la anterior ley 15-19, se han hecho algunas modificaciones, específicamente en la actual ley 20-23 sobre la regulación de encuestas. Sin embargo, somos de opinión que no existe totalmente, esta democracia es muy abierta, esta democracia prácticamente protege la circulación de muchas formas, de muchos modos, de mucha interacción, y a veces no todo está tan fácil de controlar. Lo que trato de decir es que hay o hubo muchas empresas encuestadoras que se encargan o se encargaban en su momento de solamente accionar al interés de quien pagaba por estas. Hoy día hay un mayor control, la Junta Central Electoral puede incluso emitir resoluciones al efecto. La ley 20-23, como señalé anteriormente, sobre el régimen electoral vigente en este momento también regula. No es todo, necesitamos que definitivamente la ética juegue su rol en aquellas cabezas frías que realizan encuestas, en aquellos sectores que se dedican a ese tipo de trabajo, que evidentemente en una democracia limpia, transparente, en donde fluya real y efectivamente la verdad, sin ningún tipo de cuestionamientos, tienen un peso muy profundo, muy grande en la población. Hay países que prácticamente con las encuestas no juegan y saben quién ganó, quién va a ganar, y los resultados son prácticamente invariables de la encuesta realizada por algunas empresas a el sufragio ya el mismo día, se sabe cuál encuesta fue la más acertada y todo eso. Aunque evidentemente hay poblaciones que en su momento tienen ciertas variables, hacen cambios, dependiendo de cómo en los últimos días los candidatos que tercien sepan hacer sus movimientos, sus jugadas, sus acuerdos, sus discursos, que son una parte capital, el discurso del convencimiento de aquel voto que no está decidido, de aquel voto que no quiere, de aquel voto que tiene dudas.
El discurso juega un papel preponderante. Pero para no salirnos del tema, el proyecto o anteproyecto, no sabemos si ya está presentado formalmente, que pretende modificar este artículo 45, es bastante interesante. El mismo Congreso está con ese grupo reconociendo que hay un fallo en la propia ley que ellos mismos son los encargados de hacer, de construir, porque por más que la presente el Poder Ejecutivo o que la presente un sector de la justicia, etcétera, evidentemente que es ahí en el Congreso en donde se legisla, en donde se construye, en donde se hace la ley. Y esa ley emanó de ahí. Ahora afecta a algunos y en consecuencia, con sumo derecho, lógicamente, están tratando de que se modifique. Creemos que sí, que se va a modificar, porque en el ruedo político, evidentemente, los cambios y de las cosas que hemos dicho en estos momentos presentan siempre situaciones en un momento de una forma y al otro día de otra forma. En consecuencia, una vía abierta, una vía popular en donde la gente va y ejerce el sufragio, donde la gente va y elige el rostro de manera definida, decisiva, por ese o por esa que entiende que lo representa, motivado por otras cosas, por ese discurso, por ese programa, por ese proyecto, por esa teoría, por esa propuesta en sentido general, tienen un gran peso. Y creemos definitivamente que si las encuestas tuvieran otro renglón, tuvieran un renglón incluso televisivo exclusivamente, probablemente tuvieran una mayor aceptación en estos sectores y hasta en el mundo entero. Pero las encuestas tienen muchas formas de ser hechas y en consecuencia ese aspecto discrecional que a veces aparenta ser el que afecta a algunos es el que no queda claro en este aspecto. Aunque no se defina de manera clara y precisa, cuando un partido, movimiento o agrupación ha dicho que el ganador por encuesta fue este va a ser su candidato o esta va a ser su candidata, y el informe que le presentan a los demás que no han sido beneficiarios no es convincente, no es lo suficientemente coherente, pues en consecuencia va a surgir siempre este tipo de inconformidades. Esperemos en los próximos días, evidentemente, qué pasará con esta situación. Sin embargo, estamos a las puertas ya de un febrero en donde va a celebrar el país elecciones municipales a nivel nacional y de distritos municipales. Vamos a elegir alcaldes, vamos a elegir directores, vamos a elegir regidores, vamos a elegir vocales, en fin, muchos miembros de la comunidad política. Y entonces esta modificación no puede entrar de forma inmediata en vigencia, porque el tiempo, entendemos nosotros, definitivamente no favorece. Para unas próximas elecciones sí, pero para las de febrero creemos que ya conforme a los plazos que las propias leyes dictaminan, se hace prácticamente imposible. Esperemos pues, mantengamos los ojos abiertos y la atención, porque de ahora en adelante el panorama electoral en República Dominicana se va a poner muy interesante, muy importante darle seguimiento. La población tiene que interesarse por estos temas, tienen que, no importa la religión, no importa las prácticas que tú tengas, no importa tu creencia, el sistema político y democrático se sustenta con la participación de todos, con la opinión de todos, con el voto. El voto es demasiado importante. Hay que elegir a quien usted quiera, por quien usted simpatice, por quien le convenza, pero hay que ejercerlo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a nuestro canal. Bendiciones para todos.